Estaba flotando sobre mi cuerpo cuando sentí que algo tiraba de mí hacia arriba, y en ese instante supe que mi vida tal como la conocía había terminado. No había dolor, solo una claridad absoluta mientras veía a los médicos intentando revivirme en esa camilla de urgencias. Lo que no sabía era que en los próximos minutos, Dios mismo me revelaría algo que cambiaría para siempre mi forma de entender la muerte, el amor y por qué los que se van nunca realmente nos abandonan. Me llamo Carolina Mendoza, tengo 37 años, soy terapeuta ocupacional en Bogotá y hasta ese 14 de marzo pensaba que entendía algo sobre la vida. Llevaba 2 días con una migraña insoportable que atribuía al estrés del trabajo, pero cuando colapsé en la cocina de mi apartamento mientras preparaba café, mi vecina escuchó el golpe y llamó a emergencias. Nunca imaginé que un aneurisma cerebral podía reventar así, sin aviso, sin segundas oportunidades. Lo primero que recuerdo después del colapso es verme desde arriba. Flotaba cerca del techo de la ambulancia, viendo cómo los paramédicos me colocaban una máscara de oxígeno mientras el vehículo zigzagueaba entre el tráfico. Uno de ellos gritaba órdenes, el otro presionaba algo en mi pecho. Me vi pálida, con los labios azulados, y sentí una extraña mezcla de curiosidad y desapego. Era yo, pero al mismo tiempo ya no me sentía conectada a ese cuerpo que luchaba por seguir respirando. Entonces vino el túnel. No apareció de repente, más bien se formó a mi alrededor como si el espacio mismo se plegara. Las paredes brillaban con un tono dorado que pulsaba al ritmo de algo que no puedo describir como sonido, pero que sentía en todo mi ser. Avancé sin moverme, atraída por una luz al final que no lastimaba los ojos sino que invitaba, que llamaba con una calidez que nunca había experimentado. No tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía absolutamente ningún miedo. Cuando salí del túnel, estaba en un lugar que no era realmente un lugar. Era como estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La luz provenía de una presencia frente a mí, imposible de describir con palabras humanas. No tenía forma definida, pero irradiaba un amor tan intenso que me hizo llorar sin lágrimas. Supe, sin que nadie me lo dijera, que estaba ante Dios. No el Dios de las iglesias o de los libros, sino algo infinitamente más grande, más compasivo, más real que cualquier concepto que hubiera imaginado. No hablamos con palabras. Era comunicación pura, pensamiento a pensamiento, alma a alma. Y lo primero que sentí de él no fue juicio ni evaluación, sino un reconocimiento profundo. Me conocía completamente cada error, cada miedo, cada momento de bondad y cada instante de dolor que había experimentado. Y en lugar de sentirme expuesta, me sentí vista de verdad por primera vez en mi existencia. Entonces empezaron a aparecer. Al principio fue mi abuela Lucía, quien había muerto cuando yo tenía 12 años. Lucía como la recordaba, pero también diferente, más luminosa, más ella misma que nunca. Me abrazó y sentí décadas de amor comprimidas en ese único instante. Después vino mi abuelo materno, a quien apenas conocí porque murió cuando yo era bebé, pero lo reconocí inmediatamente. Y luego otros, familiares que había perdido, algunos que ni siquiera recordaba haber conocido en vida. Miré a la presencia luminosa, confundida pero también maravillada por este reencuentro. Y fue entonces cuando la pregunta surgió en mi mente sin que yo la formulara conscientemente. ¿Por qué nos visitan? ¿Por qué los muertos aparecen en nuestros sueños, en momentos de crisis, en esas señales inexplicables que intentamos racionalizar? La respuesta no vino en palabras, sino en forma de comprensión que se instaló en mí, como si siempre la hubiera sabido, pero la hubiera olvidado. Dios me mostró que la muerte no es una separación, sino una transformación del vínculo. Los que amamos nunca se van realmente porque el amor que compartimos no está atado a cuerpos físicos ni a dimensiones temporales. Es parte del tejido mismo de la existencia. Me mostró escenas de mi vida. Vi la noche después del funeral de mi abuela, cuando a los 12 años lloré hasta quedarme dormida. En mi sueño, ella apareció sentada al borde de mi cama, acariciándome el cabello como siempre hacía. Durante años pensé que había sido solo un sueño consolador, mi mente creando lo que necesitaba para sanar. Pero ahora veía la verdad. Ella realmente había estado allí. Su conciencia, su esencia, había atravesado el velo entre mundos para consolarme, porque el amor que nos unía era más fuerte que cualquier barrera. Vi otras escenas,
Mi madre sintiendo la presencia de su padre en el hospital mientras luchaba contra el cáncer, dándole fuerzas para continuar. Mi hermano menor recibiendo lo que él llamó una corazonada que lo salvó de un accidente, pero que en realidad era nuestro tío Juan, quien había muerto protegiendo niños, guiándolo desde el otro lado. Todas esas pequeñas intervenciones, esas señales que descartamos como coincidencias, eran reales. Eran amor manifestándose a través de la única forma posible entre dimensiones. Dios me hizo entender algo fundamental. Él permite estas visitas porque el amor es su naturaleza esencial. No es que Él autorice cada visita como si fuera un guardián revisando permisos. Es que el amor genuino tiene el poder inherente de atravesar cualquier frontera, incluyendo la muerte. Cuando alguien nos ama profundamente, y ese amor persiste después de su transición, naturalmente encuentra formas de manifestarse. Es física espiritual, si se puede llamar así, pero había algo más. Me mostró que estas visitas también cumplen una función de sanación mutua. Los que se van necesitan saber que los que quedamos estamos bien, o al menos que estamos en camino de estarlo. Llevan consigo preocupaciones, asuntos inconclusos, palabras no dichas. Las visitas les permiten cerrar esos círculos, ofrecer el perdón que no pudieron dar en vida, expresar el amor que quizás guardaron por timidez o miedo. Vi a mi abuela Lucía después de su muerte, angustiada por mi dolor. Su amor por mí no había cesado con su último aliento, se había intensificado al liberarse de las limitaciones del cuerpo enfermo. Necesitaba que yo supiera que estaba bien, que el sufrimiento había terminado, que nuestro vínculo permanecía intacto. Por eso apareció en mi sueño aquella noche. No fue Dios otorgándole un permiso especial, fue el amor encontrando su cauce natural, como el agua que siempre fluye hacia abajo. La presencia me envolvió con una sensación de ternura infinita mientras procesaba todo esto. Entendí entonces que los velos entre mundos son más permeables de lo que creemos. En ciertos momentos, cuando nuestra conciencia se expande en sueños, meditación o estados alterados por crisis o enfermedad, la barrera se adelgaza. Los que se fueron pueden acercarse más, hacerse sentir con mayor claridad. No están violando ninguna ley cósmica, están ejerciendo el derecho más fundamental del universo. Amar sin límites. Me mostró algo que me hizo llorar de una forma diferente. Vi mi propio funeral, un evento que aparentemente aún no había ocurrido, pero que era una posibilidad real si no regresaba a mi cuerpo. Vi a mi madre destruida, a mi hermano intentando ser fuerte, a mi padre en un silencio doloroso, y sentí la urgencia de decirles que estaría bien, que seguiría cerca, que la muerte no me arrancaría de sus vidas, sino que transformaría mi forma de amarlos. Dios me mostró entonces algo que jamás habría imaginado. Me llevó a presenciar momentos en los que yo, sin saberlo, había sido visitada por seres queridos fallecidos. Recordaba esos instantes como simples coincidencias o productos de mi imaginación, pero ahora los veía desde una perspectiva completamente diferente. Había una noche, 3 años atrás, cuando atravesaba una depresión severa después de un divorcio complicado. Estaba sentada en la oscuridad de mi sala, considerando seriamente terminar con todo. De repente, sentí un aroma inconfundible, el perfume específico que usaba mi abuela Lucía, esa mezcla de jazmín y vainilla que nadie más usaba. En ese momento lo atribuía a un recuerdo olfativo disparado por el estrés. Pero ahora veía la verdad, ella había estado allí, materializada en ese aroma, porque era la única forma en que podía hacerse presente en ese instante. La presencia luminosa me hizo comprender que los sentidos físicos son solo una pequeña fracción de lo que realmente podemos percibir. Cuando alguien muere, no pierde la capacidad de interactuar con nosotros, simplemente cambia el medio de comunicación. Ya no pueden tocarnos con manos físicas, pero pueden manifestarse a través de fragancias, de cambios sutiles de temperatura, de esa sensación inconfundible de que alguien está cerca aunque no lo veamos. Son tan reales como cuando estaban vivos, solo que ahora operan en una frecuencia diferente. Me mostró a mi abuelo materno, ese hombre a quien apenas conocí en vida porque murió cuando yo tenía apenas 8 meses. Durante toda mi infancia y adolescencia, mi madre me contaba historias sobre él, cómo era mecánico, cómo arreglaba cualquier cosa con sus manos, cómo silbaba mientras trabajaba.
Yo siempre sentí una conexión extraña con la mecánica y los trabajos manuales, algo que sorprendía a mi familia porque ninguna otra mujer en mi línea materna compartía ese interés. Ahora entendía por qué. Mi abuelo había estado cerca durante toda mi vida, influenciándome sutilmente, cultivando en mí los intereses que él no pudo compartir conmigo en el plano físico. No era genética ni casualidad, era su amor manifestándose a través del tiempo y el espacio. Dios me reveló algo profundo sobre la naturaleza del tiempo, en el plano donde Él existe, donde ahora yo me encontraba temporalmente. El tiempo no es lineal como lo experimentamos en la Tierra. Pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Por eso los muertos pueden visitarnos incluso antes de que experimentemos la crisis que los invoca. Mi abuela sabía, en cierto nivel, sobre mi futura depresión años antes de que ocurriera, y ya estaba preparando las formas en que me consolaría cuando llegara ese momento. El amor trasciende el tiempo tanto como trasciende el espacio. Vi entonces una escena que me partió el corazón de una forma hermosa. Era mi madre, 3 días después de que su padre muriera, cuando ella tenía 25 años y estaba embarazada de mí. Estaba sola en casa, llorando desconsoladamente porque su padre no conocería a su primera nieta. De repente, sintió una mano cálida en su hombro, tan real que se giró esperando ver a alguien, pero no había nadie físicamente allí. Sin embargo, la sensación de consuelo fue tan profunda que dejó de llorar y supo, con una certeza inexplicable, que su padre acababa de prometerle que me cuidaría, y lo había hecho. Durante 37 años, mi abuelo había sido una presencia protectora en mi vida, sin que yo lo supiera conscientemente. La presencia me explicó que hay diferentes tipos de visitas. Algunas son activas, donde el ser querido fallecido hace un esfuerzo consciente por manifestarse, generalmente en momentos de crisis o necesidad extrema. Otras son pasivas, donde simplemente están cerca, acompañando, como haría un amigo que se sienta en silencio junto a alguien que sufre. Y luego están las visitas de transición, que ocurren específicamente en el momento de nuestra propia muerte, cuando los que se fueron antes vienen a recibirnos y guiarnos, como había ocurrido conmigo cuando mi abuela y mi abuelo aparecieron. Me mostró casos específicos, historias de otras personas que en ese momento atravesaban sus propias experiencias cercanas a la muerte en diferentes partes del mundo. Vi a un hombre en Japón que acababa de sufrir un ataque cardíaco y era recibido por su esposa fallecida años atrás. Vi a una niña en Brasil, víctima de un accidente, siendo consolada por su hermano gemelo, que había muerto al nacer. Vi a un anciano en Suecia respirando sus últimos alientos, mientras generaciones de familiares fallecidos se reunían a su alrededor, creando un puente luminoso para su transición. Estas visitas de transición eran las más comunes y las más importantes, porque nadie muere solo, jamás. Siempre hay alguien esperando del otro lado. Pero Dios también me reveló algo inquietante. Me mostró que muchas personas bloquean estas visitas por miedo o por las enseñanzas culturales que les dicen que comunicarse con los muertos es peligroso o incorrecto. Vi a una mujer en mi propia ciudad que había soñado repetidamente con su hijo fallecido en un accidente de tránsito. Él intentaba decirle algo importante, pero ella despertaba gritando y oraba para que el demonio dejara de atormentarla. No era un demonio, era su hijo desesperado por decirle que el accidente no había sido culpa de ella, que la perdonaba por haberle prestado el carro esa noche. Ella moriría 20 años después sin recibir ese mensaje de paz, cargando una culpa innecesaria por décadas, y todo porque le habían enseñado que las visitas de los muertos eran siempre malignas. La presencia me envolvió con una tristeza compasiva mientras procesaba esto. Me hizo entender que una de las mayores tragedias humanas es el miedo que separa a los vivos de los muertos. Ese miedo no viene de Dios, viene de malentendidos, de doctrinas diseñadas para controlar en lugar de liberar, de la incapacidad humana para distinguir entre comunicación amorosa y manipulación oscura. Porque sí, me explicó, existen entidades que no son benevolentes, pero son fácilmente distinguibles. El amor verdadero siempre trae paz, incluso en medio del dolor. Nunca exige, nunca manipula, nunca genera ese tipo de miedo que paraliza y destruye. Si una presencia te hace sentir terror puro,
oscuridad opresiva o te pide que hagas cosas que dañarían a otros o a ti mismo. Eso no es amor, y por lo tanto no viene de los que realmente te amaron en vida. Me mostró las señales más comunes a través de las cuales los muertos nos visitan. Los sueños son la vía más frecuente porque cuando dormimos, nuestra mente consciente se relaja y el velo entre mundos se adelgaza naturalmente. Un sueño de visita es diferente a un sueño común. Tiene una claridad cristalina, una sensación de realidad más intensa que la vigilia normal, y deja una impresión emocional que persiste durante días o incluso años. La persona fallecida se ve saludable, completa, a menudo más joven o simplemente en su mejor versión. Te comunican amor, consuelo o información específica, y cuando despiertas, sabes en lo profundo de tu ser que no fue solo un sueño. Otras señales incluyen fenómenos eléctricos, luces que parpadean en momentos significativos, aparatos que se encienden solos, canciones específicas que comienzan a sonar justo cuando piensas en esa persona. Me reveló que esto ocurre porque la conciencia de los fallecidos opera en un nivel energético que puede interactuar con sistemas eléctricos más fácilmente que con materia densa. Es su forma de decir estoy aquí, te veo, te amo usando el lenguaje del mundo moderno. También están los animales y las aves. Me mostró cómo los cardenales, las mariposas, las libélulas son frecuentemente usados como mensajeros porque estos seres tienen una sensibilidad natural a las dimensiones sutiles. No es que el pájaro sea literalmente tu ser querido reencarnado, sino que su conciencia guía a esa criatura hacia ti en el momento preciso en que necesitas una señal. Es colaboración entre especies y dimensiones, orquestada por el amor. Vi entonces un momento específico de mi propia vida que tomó un nuevo significado. Tenía 17 años y estaba en el hospital después de un intento de suicidio, perdida en la oscuridad de una depresión adolescente que me había consumido. Una mariposa monarca entró por la ventana abierta de mi habitación en pleno invierno, cuando no debería haber mariposas vivas, y se posó en mi mano durante casi 10 minutos. Me miró, lo juro, me miró con una conciencia que ningún insecto debería tener. Sentí en ese momento una oleada de amor tan pura que empecé a llorar, y algo en mí decidió elegir la vida. Ahora entendía. Mi abuela Lucía había guiado a esa mariposa hacia mí, usando a esa pequeña criatura como vehículo de su amor porque no podía abrazarme con brazos físicos. Dios me mostró que cada acto de sincronicidad aparente en nuestras vidas, cada coincidencia, demasiado perfecta para serlo, a menudo lleva la mano invisible de alguien que nos ama desde el otro lado. Esa llamada telefónica que te salvó de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ese encuentro casual que cambió el rumbo de tu vida. Ese libro que cayó de un estante justo cuando necesitabas ese mensaje específico. No todo es intervención directa de los fallecidos, pero mucho más de lo que imaginamos sí lo es. La presencia me reveló algo sobre los niños que me llenó de asombro. Los niños pequeños, especialmente antes de los 5 años, ven a los muertos con mucha más frecuencia que los adultos porque aún no han sido condicionados a bloquear esas percepciones. Cuando un niño habla con un amigo imaginario, a veces realmente está interactuando con un familiar fallecido que cuida de él. Cuando un bebé mira fijamente un punto vacío de la habitación y sonríe, a menudo está viendo a un abuelo, a un tío, a un hermano que murió antes de nacer, que ha venido a conocerlo y protegerlo. Me mostró a mi sobrina de 3 años, la hija de mi hermano. En múltiples ocasiones había mencionado a la señora bonita que la visitaba en su cuarto por las noches y le cantaba canciones. Mi hermano y su esposa lo habían descartado como fantasía infantil, pero ahora yo veía la verdad. Era mi abuela Lucía, su bisabuela a quien nunca conoció en vida física, cumpliendo el rol eterno de matriarca familiar, cuidando de las nuevas generaciones como lo había hecho con nosotros. Las canciones que la señora bonita cantaba eran las mismas nanas que mi abuela me había cantado a mí 30 años atrás. Dios me hizo comprender entonces algo que cambió mi perspectiva sobre el duelo completamente. El dolor que sentimos cuando alguien muere no es solo nuestro, también es de ellos. Los que se van cargan con la angustia de vernos sufrir, de no poder consolarnos de la forma en que lo hacían antes. Por eso intentan visitarnos con tanta insistencia en los primeros días y semanas después de su partida. No es que estén atrapados o confundidos, como algunas creencias sugieren,
sino que su amor los impulsa a hacernos saber que siguen existiendo, que el vínculo permanece intacto. Cuando finalmente logramos percibirlos, cuando recibimos sus señales y las reconocemos como reales, ambas partes sanamos. Ellos pueden seguir adelante en su propio viaje espiritual con mayor paz, sabiendo que comprenderemos su ausencia física pero no su ausencia absoluta. Me mostró una verdad dolorosa pero necesaria. Hay personas que se quedan atascadas en el duelo durante décadas, rechazando cualquier señal, cualquier visita, porque aceptarla significaría de alguna manera dejar ir al fallecido, pero es exactamente lo opuesto. Reconocer las visitas, abrirse a la comunicación continua, es la forma más profunda de mantener vivo el vínculo. No es aferrarse al pasado, es evolucionar la relación hacia una nueva forma que honra tanto la transformación del ser querido como nuestra propia necesidad de seguir viviendo plenamente. La presencia luminosa me envolvió más fuertemente y me mostró algo sobre mi propio propósito. Vi que si elegía regresar a mi cuerpo, y esa elección aún estaba disponible para mí, tendría la responsabilidad de compartir este conocimiento, no de una forma proselitista o arrogante, sino simplemente viviendo desde esta verdad y permitiendo que otros la presenciaran a través de mí. Habría personas en mi vida que necesitarían saber que sus seres queridos fallecidos no los habían abandonado, que esas señales que habían descartado como fantasía eran reales, que el amor genuinamente trasciende la muerte. Me reveló casos específicos de personas que conocería si regresaba. Una mujer llamada Patricia que vendría a terapia conmigo, supuestamente por problemas de movilidad en su hombro, pero cuyo verdadero sufrimiento era la pérdida de su hija adolescente en un tiroteo escolar 2 años atrás. Patricia había cerrado completamente su corazón a cualquier posibilidad de contacto espiritual, porque sentía que no merecía consuelo, que debería haber protegido mejor a su hija. Yo tendría que encontrar la forma de ayudarla a entender que su hija no la culpaba, que de hecho había estado intentando comunicarse con ella a través de sueños que Patricia interrumpía despertándose en pánico. La hija necesitaba que su madre supiera que estaba en paz, que había sido recibida por familiares amorosos del otro lado y que lo único que evitaba su completa transición a estados más elevados era el dolor no resuelto de su madre. También vi a un hombre llamado Eduardo, un médico escéptico hasta la médula, que perdería a su padre en circunstancias traumáticas y cuestionaría toda su visión materialista del mundo. Él experimentaría visitas tan innegables que su ciencia cuidadosamente construida se desmoronaría, dejándolo en un limbo existencial. Yo estaría allí en el momento preciso, en una cafetería donde nuestros caminos se cruzarían por casualidad, y las palabras exactas que necesitaría escuchar fluirían a través de mí. No sanaría su dolor, ese era su propio trabajo, pero le daría permiso para creer en lo imposible, para expandir su comprensión de la realidad más allá de lo que sus instrumentos podían medir. Dios me mostró que estas intervenciones, estas conexiones que parecen casuales, pero están meticulosamente orquestadas, son parte de cómo funciona el universo. Todos somos piezas en un rompecabezas infinitamente complejo donde cada experiencia, cada encuentro, cada palabra dicha en el momento justo, teje una red de sanación colectiva. Los que mueren no desaparecen de esa red, simplemente operan desde un nodo diferente, continuando su trabajo de amor desde dimensiones que no podemos ver pero que son igualmente reales. Me reveló entonces algo sobre la naturaleza de Dios mismo que me dejó sin aliento. Él no es un juez distante que otorga permisos para visitas, como si fuera un burócrata cósmico. Él es amor en su forma más pura, y ese amor es la sustancia fundamental del universo. Cada vez que alguien ama, está canalizando directamente la esencia divina. Por eso el amor no puede ser destruido por algo tan trivial como la muerte física. La muerte solo destruye el vehículo temporal, el cuerpo, pero el amor que generamos, las conexiones que creamos, son eternas porque están hechas de la misma sustancia que Dios. Las visitas de los muertos no son excepciones a las reglas del universo, son demostraciones de su regla más fundamental. El amor persiste, siempre. Vi entonces mi vida completa desplegarse ante mí, pero no como un juicio, sino como una revisión educativa. Cada momento donde había amado genuinamente brillaba con luz dorada. Cada instante donde había actuado desde el miedo
el egoísmo o la crueldad aparecía sombrío, pero no condenado. La presencia me ayudó a entender que incluso esos momentos oscuros habían sido oportunidades de aprendizaje, que mi alma había venido a la tierra específicamente para experimentar contraste, para aprender discernimiento entre amor y miedo, para crecer a través del desafío. Lo que me sorprendió fue que los momentos que brillaban más intensamente no eran los grandes gestos heroicos, sino los pequeños actos de bondad cotidiana. Esa vez que sostuve la mano de una paciente anciana durante una sesión de terapia cuando ella lloró por su esposo fallecido. Esa mañana cuando dejé dinero extra para una propina a una mesera que se veía agotada. Ese día cuando llamé a mi madre solo para decirle que la amaba, sin ninguna razón en particular. Esos momentos irradiaban una luz tan brillante que casi me cegaba. Y entendí que son esas acciones insignificantes las que realmente construyen el tejido de luz que nos conecta a todos. Pero también vi los momentos dolorosos con nueva comprensión. Que había vivido como un fracaso devastador, ahora lo veía como una redirección necesaria. Mi ex esposo y yo nos habíamos amado genuinamente, pero ese amor no estaba destinado a durar toda una vida física. Necesitábamos separarnos para que cada uno pudiera encontrar lecciones que solo podríamos aprender en soledad. Y cuando ambos eventualmente muriéramos, ese amor que habíamos compartido seguiría existiendo en una forma purificada, sin el ego y las expectativas que lo habían contaminado en vida. Nos reencontraríamos del otro lado no como esposos, sino como almas que se reconocen y se honran mutuamente. La presencia me mostró algo sobre los suicidios que me hizo llorar intensamente. Vi personas que habían terminado con sus propias vidas, esperando encontrar paz en la muerte, solo para descubrir que el dolor emocional que intentaban escapar no era producto del cuerpo sino del alma, y por lo tanto había atravesado con ellos al otro lado. Pero aquí viene lo crucial, no había castigo divino esperándolos. Ningún infierno, ninguna condenación. Solo un amor infinitamente paciente que los envolvía mientras procesaban su confusión, mientras sanaban las heridas que los habían llevado a ese punto. Y vi que muchos de ellos se convertían en los protectores más férreos de otros, que contemplaban el suicidio, visitándolos en sueños, enviando señales desesperadas para decirles, no lo hagas, hay otro camino. Yo lo sé porque lo intenté y no funciona como crees. Vi específicamente a un joven de 23 años en mi propia ciudad que en este preciso momento contemplaba lanzarse desde un puente. 3 entidades lo rodeaban, invisibles para él, pero completamente presentes. Su abuelo fallecido, un amigo que se había suicidado 2 años atrás, y un ser de luz que nunca había estado en forma humana, pero que había sido asignado como su guía. Los 3 trabajaban frenéticamente para influir en su mente, para sembrar dudas sobre su decisión, para recordarle las razones para vivir que su depresión había oscurecido. Vi que en los próximos 5 minutos, una mujer con un perro pasaría por ese puente, y el perro se soltaría e iría directamente hacia el joven. Ese momento de distracción, esa conexión inesperada con un animal inocente, sería suficiente para romper el trance suicida. Él bajaría del borde, lloraría abrazando al perro, y la mujer, que era enfermera, reconocería los signos y se quedaría con él hasta que llegara ayuda profesional. Toda esa coincidencia estaba siendo orquestada por sus seres queridos del otro lado, y él nunca sabría cuán literalmente lo habían salvado. Dios me reveló que este tipo de intervenciones ocurren millones de veces cada día alrededor del mundo. No siempre tienen éxito, porque el libre albedrío humano es sagrado e inquebrantable, pero los intentos nunca cesan. Los muertos que nos aman están constantemente vigilando, buscando oportunidades para protegernos, guiarnos, consolarnos. No porque tengamos que ganar ese amor o porque estemos siendo monitoreados como parte de alguna prueba moral, sino simplemente porque el amor genuino no conoce otra forma de ser que no sea darse completamente. Me mostró algo hermoso sobre las mascotas. Vi perros y gatos que habían muerto, esperando del otro lado por sus humanos con la misma lealtad incondicional que habían mostrado en vida. Los animales tienen almas, me reveló la presencia, quizás no tan complejas como las humanas en términos de capacidad para el pensamiento abstracto,
pero infinitamente más puras en su capacidad para el amor sin condiciones. Cuando morimos, nuestras mascotas están allí, corriendo hacia nosotros con la misma alegría explosiva de cuando llegábamos a casa después del trabajo. Y ellos también pueden visitarnos en vida, apareciendo en sueños, manifestándose como sombras fugaces en nuestra visión periférica, dejando esa sensación inconfundible de su presencia cerca de nuestros pies o en su lugar favorito de la casa. Vi a mi propia gata, Luna, que había muerto cuando yo tenía 19 años. Durante meses después de su muerte, sentía su peso en mi cama por las noches, escuchaba su ronroneo distintivo. Pensé que estaba loca, que mi mente creaba esas sensaciones para lidiar con la pérdida. Pero ahora veía la verdad. Luna realmente había estado allí, visitándome cada noche, consolándome como solo ella sabía hacerlo. Eventualmente había dejado de venir con tanta frecuencia, no porque se hubiera ido para siempre, sino porque yo había sanado lo suficiente y ella necesitaba continuar su propio viaje espiritual. La presencia me reveló entonces algo que me hizo cuestionar todo lo que había aprendido sobre religión organizada. Me mostró que ninguna religión tiene el monopolio de la verdad, pero todas contienen fragmentos de ella. Las visitas de los muertos ocurren en todas las culturas, en todas las creencias, porque son un fenómeno universal del amor, no una doctrina específica de ninguna fe. Un budista recibe visitas de sus ancestros con la misma frecuencia que un católico o un musulmán o un ateo. Dios no discrimina basándose en qué sistema de creencias elegimos durante nuestra breve vida física. Lo único que importa es si amamos, si crecemos, si intentamos ser mejores versiones de nosotros mismos. Vi las diferentes formas culturales en que las visitas son interpretadas. En México, el Día de Muertos no es solo una tradición folclórica, es un reconocimiento profundo de esta verdad. Los muertos regresan, nos visitan, comparten esos momentos con nosotros. En muchas culturas indígenas, hablar con los ancestros es parte normal de la vida diaria, porque nunca perdieron esa conexión que las sociedades modernas olvidaron. En ciertas tradiciones asiáticas, mantener altares para los fallecidos no es superstición, es crear un punto focal físico que facilita la comunicación entre dimensiones. Dios me hizo entender que las culturas que han mantenido estas prácticas ancestrales están más cerca de la verdad que las sociedades occidentales secularizadas, que tratan la muerte como un final absoluto y cualquier experiencia de contacto con los muertos como patología mental o autoengaño. La ciencia moderna, con toda su brillantez, ha cometido el error de asumir que solo lo medible es real. Pero la conciencia no puede ser medida con instrumentos físicos porque trasciende lo físico. El amor no aparece en ningún escáner cerebral. Sin embargo, todos sabemos que existe porque lo experimentamos directamente. La presencia me mostró el futuro si yo elegía regresar. Vi que tendría que lidiar con escepticismo, con burlas, con personas que me dirían que había sufrido alucinaciones inducidas por la falta de oxígeno cerebral. Vi comentarios en redes sociales descartando mi experiencia, artículos científicos explicando todo en términos puramente materialistas. Pero también vi a las personas que se beneficiarían, aquellas cuyas vidas cambiarían al escuchar mi historia, porque resonaría con sus propias experiencias secretas que nunca se habían atrevido a compartir por miedo al ridículo. Vi una cadena de eventos específicos. 3 meses después de mi regreso, estaría en un supermercado cuando una mujer me reconocería de un video donde compartiría mi experiencia. Ella se acercaría tímidamente y me confesaría que su hijo de 7 años había muerto en un accidente hace 6 meses y que desde entonces había estado apareciendo en sus sueños, pero su pastor le había dicho que esas visitas eran demonios disfrazados, que debía rechazarlas y orar por protección. Esta mujer estaba destruyéndose por dentro, rechazando el consuelo que su hijo desesperadamente intentaba darle. Mis palabras en ese pasillo de supermercado le darían permiso para abrir su corazón nuevamente, para recibir las visitas de su hijo como los regalos de amor que realmente eran. Esa noche, ella dormiría sin interrumpir el sueño donde su hijo le decía que estaba feliz, que estaba con su abuela, que no sentía dolor, y comenzaría su verdadera sanación. Ese encuentro desencadenaría otros. La mujer compartiría su experiencia en un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos. Otros padres comenzarían a abrirse sobre sus propias visitas,
validándose mutuamente, creando un espacio seguro donde lo imposible podía ser discutido sin juicio. Una de esas madres escribiría un artículo que llegaría a miles de personas. El efecto dominó continuaría expandiéndose, tocando vidas que yo nunca conocería directamente, pero que estarían conectadas a mí a través de esta red invisible de sanación. Dios me reveló que este es su plan para toda la humanidad. Sanar de persona a persona, de corazón a corazón, a través de la vulnerabilidad compartida y la verdad vivida. No hay evangelios nuevos que escribir, no hay dogmas que establecer, solo personas viviendo desde la verdad de que el amor no muere, y esa verdad transmitiéndose orgánicamente a través de conexiones auténticas. La presencia me mostró entonces algo sobre mi propia muerte eventual. Vi que cuando finalmente muriera de verdad, décadas en el futuro, sería recibida no solo por mi abuela y mi abuelo, sino por todas las personas a quienes había ayudado a reconectar con sus seres queridos fallecidos. Estarían allí para agradecerme por haber sido un puente, por haber devuelto esperanza donde solo había desesperación. Vi que mi trabajo en la tierra, si elegía regresar, sería ese: ser un recordatorio viviente de que la muerte no es el final, que el amor genuinamente trasciende todas las barreras. Me envolvió entonces con una pregunta silenciosa pero clara: ¿quieres regresar? Miré hacia abajo y vi mi cuerpo en esa camilla de urgencias. Los médicos habían logrado restablecer mi ritmo cardíaco, pero estaba en coma, conectada a máquinas. El daño cerebral del aneurisma era significativo. Si regresaba, enfrentaría meses de rehabilitación dolorosa. Habría pérdida de memoria a corto plazo, problemas de coordinación, fatiga crónica. No sería el regreso fácil a la vida que había conocido. Sería construir una nueva vida desde cero, limitada físicamente pero expandida espiritualmente. Miré a mi abuela Lucía, quien sonreía con una mezcla de amor y comprensión. Supe que ella quería que yo regresara, no porque mi tiempo aquí hubiera terminado prematuramente, sino porque aún había trabajo que solo yo podía hacer de la forma en que solo yo podía hacerlo. Cada alma tiene una firma única, una forma particular de transmitir verdades universales que resuena con ciertas personas de maneras que otras almas no pueden. Mi firma, mi frecuencia específica, era necesaria en la tierra por un tiempo más. Pensé en mi madre, en cómo la destruiría perderme. Pensé en mi hermano y en mi sobrina de 3 años que apenas me conocía. Pensé en Patricia y Eduardo, y todas las otras personas que Dios me había mostrado, esperándome en el futuro, necesitando las palabras que yo portaría. Pensé en los escépticos que desafiarían mi historia, y en cómo esos desafíos me forzarían a profundizar mi comprensión, a articular estas verdades de formas cada vez más claras. Pero también sentí el tirón de quedarme. Aquí no había dolor, no había miedo, no había las limitaciones agotadoras del cuerpo físico. Aquí era amor puro, comprensión total, paz absoluta. Regresar significaba volver a la densidad, a la confusión, a la lucha diaria de ser humano. Significaba olvidar temporalmente gran parte de lo que ahora sabía con tanta claridad, porque la conciencia humana no puede sostener continuamente este nivel de percepción mientras opera en un cuerpo físico. La presencia me hizo comprender que no había respuesta incorrecta. Si elegía quedarme, mi familia eventualmente sanaría. Otras almas tomarían el rol que yo había dejado vacante. La red de sanación se ajustaría y continuaría funcionando. Si elegía regresar, sería difícil pero significativo, doloroso pero hermoso en su propia forma. El libre albedrío era genuinamente mío, incluso en este momento entre mundos. Cerré los ojos, aunque no tenía párpados físicos, y sentí profundamente en mi esencia. La respuesta emergió no de mi mente sino de algo más profundo, de mi alma misma. Quería regresar, no porque la vida física fuera superior al estado en que ahora me encontraba, sino porque aún sentía amor por ese mundo denso y complicado, por las personas que me esperaban, por el trabajo inconcluso, y sobre todo, porque ahora entendía que regresar no significaba alejarme de esta verdad, sino encarnarla, vivirla, demostrarla a través de cada respiración, cada palabra, cada acción. En el momento en que tomé esa decisión, sentí un tirón tremendo. Mi abuela me abrazó una última vez, y en ese abrazo transmitió años de amor condensados en un instante. Estaré visitándote,
susurró directamente en mi conciencia. Ya sabes cómo reconocerme ahora. No tengas miedo, nunca estás sola. Mi abuelo tocó mi frente con ternura, un gesto que llenó mi ser con protección y guía. Los otros seres luminosos que me habían acompañado se despidieron con ondas de amor que todavía puedo sentir cuando cierro los ojos. La presencia divina me envolvió una última vez y sentí que se me otorgaba un regalo. Recordaría. La mayoría de las personas que tienen experiencias como esta pierden los detalles al regresar a sus cuerpos. La memoria se desvanece como un sueño al despertar, pero a mí se me permitiría retener todo, cada conversación, cada visión, cada verdad revelada. Vendría con un costo, me advirtió. Vivir con un pie en cada mundo, recordando constantemente la realidad más amplia mientras operaba en un cuerpo que olvidaba fácilmente. Sería un desafío psicológico y emocional constante, pero acepté ese costo porque el beneficio, la capacidad de compartir estas verdades con precisión y convicción absoluta, valía cualquier dificultad personal. Entonces caí. No hacia abajo, sino hacia adentro. Un colapso dimensional que me comprimió de vuelta en los límites de carne y hueso. El dolor llegó primero, explosivo y total, cada nervio gritando mientras mi conciencia se reancló a un cerebro dañado. Escuché voces distantes, alarmas de máquinas, pasos apresurados. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados eran montañas imposibles de mover. Intenté hablar, pero mi garganta tenía un tubo que me ahogaba. Pánico. Por un momento terrible, el pánico de estar atrapada en un cuerpo que no respondía me abrumó. Pero entonces sentí una presencia familiar, el aroma de jazmín y vainilla, y supe que mi abuela estaba allí, invisible a los médicos pero completamente presente para mí. Respira, me dijo sin palabras. Todo está bien, solo respira. Y lo hice, respiración tras respiración, anclándome de vuelta a la vida, eligiendo el dolor porque venía empaquetado con propósito. Pasarían 3 días antes de que despertara completamente del coma. Pasarían semanas antes de que pudiera articular palabras coherentes. Pasarían meses antes de que pudiera caminar sin asistencia. Pero desde el primer momento de conciencia en ese cuerpo roto, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Y cuando finalmente pude hablar lo suficientemente bien como para contarle a mi madre lo que había experimentado, vi en sus ojos el reconocimiento instantáneo de la verdad. Ella había sido visitada por su padre durante mi coma, me confesó llorando. Él le había dicho que yo regresaría, que estaría diferente pero bien, y que traería conmigo un mensaje importante. Ahora, meses después, mientras grabo esto, sé que hay personas escuchando que necesitan oír estas palabras. Si has perdido a alguien que amas, si has recibido señales que descartaste como imaginación o deseo, si has soñado con ellos y despertado preguntándote si fue real, déjame decirte con absoluta certeza, era real. Ellos están cerca, más cerca de lo que imaginas. El amor que compartieron no murió con su último aliento, se transformó, se expandió, se liberó de las limitaciones del cuerpo, pero mantuvo toda su intensidad, toda su devoción. Dios me mostró por qué permite que los muertos nos visiten, y la respuesta es tan simple que casi resulta decepcionante en su obviedad, porque el amor es su naturaleza fundamental, y el amor genuino no conoce barreras. No es que Él permita las visitas como si fuera una concesión especial, es que el amor tiene el poder inherente de trascender cualquier límite, incluyendo la muerte, porque está hecho de la misma sustancia que Dios mismo. Así que la próxima vez que sientas su presencia, que huelas su perfume, que sueñes con ellos con una claridad que ningún sueño común posee, no lo descartes, recíbelo, agradécelo, respóndeles, aunque sea en el silencio de tu corazón, porque están ahí, esperando pacientemente que reconozcas lo que tu alma ya sabe, pero tu mente ha olvidado, que el amor es eterno, que la muerte es solo una puerta, y que los que atraviesan esa puerta, antes que nosotros, nunca realmente se van. Simplemente nos esperan del otro lado, preparando el camino, enviando amor hacia atrás a través del velo, recordándonos con cada señal, cada visita, cada momento imposible de explicar, que seguimos conectados para siempre. Y cuando finalmente sea tu momento de cruzar esa puerta, ellos estarán allí, corriendo hacia ti con los brazos abiertos,
diciendo las palabras que más necesitas escuchar. Bienvenido a casa. Te hemos estado esperando. Y nunca, nunca te dejamos solo.